Florencia y yo fui librada de la muerte cuando venía de dejarla a mi hermana. Venía en el auto y en eso que yo estaba de camino para mi casa, un taxista, ¿no? Él cruzó en rojo y me impactó a mí desde el lado del conductor. Yo me golpeé la cabeza contra el vidrio de la puerta y en eso perdí el conocimiento, perdí toda la estabilidad, todo el manejo del auto, lo que provocó que el auto impactara a una velocidad bastante alta contra un muro. En aquel momento el auto quedó destruido, toda la parte delantera. Lo único que yo recuerdo es después cuando yo me desperté en el hospital, cuando ya estaba en la camilla, y que los médicos me hablaban y me habían dicho que yo había tenido un accidente. En ese momento yo trataba de acordarme qué era lo que había pasado, cómo es que fueron todos los acontecimientos, pero no me acordaba de nada. Gracias a Dios, los médicos después se acercan, le dan los resultados a mi mamá, a mí, nos dijeron que estaba todo bien, de que yo no tenía ningún problema, de que en la tomografía había salido todo bien, de que yo no tenía fracturas, no tenía nada, todos quedaron sorprendidos porque realmente el impacto que había tenido el auto era bastante preocupante, fue un accidente bastante grave, y el hecho de que yo estuviera tan bien a todos les sorprendía. Algo que siempre nosotras teníamos en el auto era una Biblia, era la palabra de Dios. No podía faltar eso en todo momento de nuestra vida, y realmente cuando fue aquel accidente pude ver cómo la mano de Dios me guardó en ese momento. Al papá de mi cuñado le habían diagnosticado un cáncer terminal en el estómago que estaba totalmente ya ramificado hasta llegar a los pulmones. Lo tuvieron que intubar todo porque no podía respirar, no podía comer, y la verdad que ya le habían diagnosticado que no había más solución porque estaba totalmente tomado. Participando de la Iglesia Universal, empezamos con un propósito del abrigo del Altísimo, donde está el Salmo 91, y yo usé mi fe y le dije que si él quería, yo le pasaba la foto del Salmo 91 al celular y que hiciera la oración, que la fuerza y el poder no estaba en el lienzo, sino estaba en la palabra de Dios. En esa misma semana que habíamos empezado con el propósito, Dios fue haciendo su obra. De estar en terapia intensiva lo pasan a un cuarto intermedio. Después de ahí le sacan las sondas. Ya no comía por sonda, ya podía respirar bien. Le hacen otra vez los estudios, sale todo perfecto, nada de sangrado, nada de nada, y le dan el alta. Hoy puedo decir que usando mi fe en el lienzo del abrigo del Altísimo, puedo decir con mucha seguridad y certeza que el papá de mi cuñado ya está totalmente sanado. Mi nombre es Evelyn. Yo antes sufría con depresión, con soledad, mucha ansiedad, lo cual me generaba a la vez mucho insomnio. Las noches no podía dormir, tenía muchos pensamientos negativos. Eso hacía que yo tenga, de todo lo que yo tenía que hacer, tenga miedo. Entonces eso generaba un bloqueo en mi vida. A pesar de tener amigos, familia, yo me sentía sola. Yo sentía un vacío que iba probando con diferentes cosas y nada me ayudaba, nada llenaba. Yo llegué a la Iglesia Universal a través de mi esposo. Yo le conté a él lo que estaba pasando, y justo cuando yo llegué estaba el propósito del abrigo del Altísimo, el lienzo, ¿no? Del abrigo del Altísimo. Y ese lienzo fue el motor, digamos, de mi fe. Y cada vez que a mí me agarraba a algún episodio de ansiedad, yo oraba esa palabra. También dormía con el lienzo abajo de la almohada. Entonces yo ahí empecé a poder dormir por las noches y empecé a tener paz. Y Dios, a través de mi fe y de creer, ¿no?, en lo que estaba ahí escrito, obró en mí y transformó toda mi vida. Me hizo libre de todo el tormento que yo estaba pasando, desde el insomnio, la depresión, la ansiedad, hasta los vicios, ¿no? Todo. Ese propósito, ¿no?, el lienzo, a mí me acompañó en todo mi proceso de liberación y de búsqueda incluso del Espíritu Santo. Y a través de ese propósito, Dios obró en mí, ¿no?, y yo pude conocerlo.